Shalom Aleichem, bienvenidos todos. Nuevamente estamos aquí desde Israel para llevarles la perashá de la semana a todos ustedes. Queremos poner primero la tzedaká salva de la muerte. Grande es la tzedaká que trae la redención. Vamos a poner algunos dólares, algunos millones de dólares de tzedaká que todos puedan poner de monedas de peso fuerte. Y bueno, estamos esperando noticias de lo que sucedió en el seminario hoy de Barcelona. Si alguno tiene noticias, todavía no recibimos nada, puede ser que todavía estén allí. Queremos hacer esta clase en recuerdo de la mamá de la familia Matamalas. Entiendo que eso fue algo duro, algo difícil, pero que Bezrat Hashem, como sucede con toda la gente que tiene fe en Akadosh Baruj Hu, eso le refuerza la fe y refuerza la esperanza en la llegada del Mashiach y que pronto todos nos podamos encontrar. Así que vamos a poner una tzedaká
Eh, por favor, me recuerdan el nombre. Yo recibí el email de ustedes, pero no me acuerdo el nombre de la mamá. Vamos a ponerse de acá también, por ella, de protección. Por favor, si saben, Jaime Descensión Mendigoechea Olmos. Ok. Entonces, esto va a ser en de Descensión Mendigoechea Olmos, una mujer que yo no conocí, pero por la familia que dio a luz, evidentemente fue una gran mujer y sobre todo hay que resaltar que posiblemente, o sea, no posiblemente, sino que seguramente tenía sus raíces judías más que raíces, así que Besrat Hashem, cuando venga el Mashiach nos va a decir, ella cantaba, por supuesto. Una mujer fuerte también le gusta cantar y transmitir la energía a través de su voz. Estamos en la Perashat Matot Masei, hay dos Perashot juntas que se leen hoy. En este momento en la tierra de Israel, creo que en España ya también es de noche, ¿no es cierto? En España ya también es la noche del jueves, que es el Rosh Chodesh Av, es el comienzo del mes de Av, y estamos en medio de las 3 semanas. Estos últimos 9 días o 10 días de las 3 semanas se aumenta eh, el- el- las condiciones del duelo, no se come carne y toda una serie de cosas. Pero como decimos, desde que empieza Av, disminuimos con alegría, disminuimos las cosas no queridas, no esperadas, las cosas no buenas, disminuimos todo eso que no sucedan a través de la alegría. Esta es una perashá muy especial, es la última del libro de Dvarim. Mañana cuando vayamos al Bet Knesset, el sábado, el Shabbat, cuando vayamos al Bet Knesset, al final de la lectura de la perashá nos vamos a levantar todos y vamos a decir Hazak, Hazak, Benit Hazek, fuerza, fuerza y que nos fortalezcamos. Y eso, Besrat Hashem, que sea extensivo para todos ustedes, donde quiera se encuentren. La perashá de esta semana comienza hablando de las leyes relativas a los votos y a la anulación de los votos. Brevemente, a continuación Dios le ordena a los judíos vengarse del pueblo de Midian, que envió a sus hijas, a las hijas de los príncipes y a las hijas de Midian, las mandaron al pueblo de Israel. Después vamos a hablar un poco de este asunto más en profundidad. Las mandaron al campamento para que el pueblo de Israel peque y a Kadosh Baruj Hu, que no le gusta la prostitución, no le gusta la promiscuidad. Esto le causó 24.000 muertos al pueblo de Israel. Todas las guerras que hubo y todas las maldiciones que le dio Bilam no alcanzaron, no fueron suficientes, pero esto produjo miles y miles de muertos. Entonces muestran cómo vencieron, por el mérito de Moshe Rabbeinu, vencieron a los midianitas, y después de matarlos y capturarlos y eliminar a todos los midianitas, tuvieron que purificarse a sí mismos y también purificar al botín. Vamos a cerrar alguna de las pantallas que me están haciendo lío.
segundito, por favor. Muy bien. Entonces decíamos que después de vencer en la guerra, tuvieron que purificarse. Y esta purificación era porque el botín fue dividido de acuerdo con lo que Dios ordenó, y una parte fue dedicada al santuario. Como decíamos recién, ningún judío murió, como dice la Torah misma, en la batalla de Midian. Y entonces esta Perashá Matot termina con que las tribus de Rubén y Gad, en ese lugar, ustedes imagínense, conocen el mapa de la tierra de Israel. En la parte norte, a continuación del Golán, y para el sur, donde hoy estaría Siria y Jordania, ahí están las montañas y el río Yardén, el Jordán. El pueblo de Israel estaba del otro lado, a la orilla oriental del Jordán, y estaban por entrar a la tierra de Israel. Entonces conquistaron la tierra de estos pueblos que lucharon contra ellos, que no nos dejaban pasar para entrar en la tierra. Y luego tenían que entrar. ¿Qué hacían con esas tierras que quedaron? Entonces Rubén y Gad dijeron, son tierras especiales para el pastoreo. Después de miles de años, sabemos que por allí hay ahora desierto, pero en esa época era una tierra fértil, y más todavía después de todo el tiempo que los judíos estuvieron viviendo allí. Esto significa que en ese momento, por supuesto, la guerra contra los midianitas fue una guerra provocada, no fue que los judíos querían guerrear, sino que querían pasar y no los dejaron, y más todavía quisieron destruirlos, entonces se tuvieron que defender. Y el pueblo de Midian desapareció y conquistaron la tierra, de acuerdo con todas las leyes de todas las épocas del mundo. Una cosa así significa que el pueblo judío era heredero también de esa parte de la tierra. Pero de todas maneras, allí las tribus de Rubén y de Gad quisieron quedarse. Entonces Moshe Rabbeinu le dijo, ¿cómo van a dejar a sus hermanos que entren y luchen contra todos los pueblos? ¿Ustedes se van a quedar acá? Ellos dijeron, no, nosotros vamos a entrar junto con ustedes, vamos a luchar para conquistar la tierra de Israel y luego vamos a volver aquí. Y así fue. Y por cierto, la tribu de Gad siempre iba al frente en todas las luchas para volver luego a esta parte que originalmente no era parte de la tierra de Israel prometida, sino que fue conquistada por una guerra que no se quiso. Esto es algo muy actual, algo que sucedió en todas las épocas, y sobre todo en los últimos 70 años, cuando se conquistó por una guerra que nosotros no buscamos todo el Sinaí, incluso las tropas llegaron llegaron al Líbano, entraron en Jordania, entraron en Siria, llegaron hasta el Cairo, la capital de Egipto, en una guerra que no fue querida. Y luego fue todo eso devuelto por acuerdos internacionales que después fueron borrados en su mayoría, y no fueron todos borrados y violados por sus propios firmantes, lo van a hacer dentro de poco. De todas maneras, toda esa tierra pasó a ser parte luego de la tierra de Israel. Entonces, en estos momentos en que Moshe Rabbeinu iba a hacer su última batalla, y gracias a él se ganó esta guerra, eso fue la despedida. Entonces, así termina la Perashá de esta semana, la Perashat Matot, y comienza la Perashat Masei.
La Perashá Matot está en Números, el capítulo 30 a 32, versículo 42. Y Masai quiere decir todas las travesías, los viajes que hicieron, los 42 viajes que hizo el pueblo de Israel durante los 40 años en el desierto, comienza en Números 33:1 y termina en 36:13. Entonces, como decíamos, Masei empieza enumerando los 42 travesías que hizo el pueblo judío, de aquí hasta allá, de aquí hasta allá, de aquí hasta allá, se acampó aquí, se levantó y fue allá, los 42 viajes, y luego Dios le ordena al pueblo judío cruzar el Jordán para conquistar la tierra de Canaán. Entonces tenían que desalojar completamente a los habitantes y destruir toda idolatría. Entonces la tierra iba a ser dividida de acuerdo a las tribus y las familias, como explicamos, de una forma especial de sorteo, que algunas veces sorteamos cosas aquí de acuerdo con este sistema. No es un sistema como se hace en general, porque todos los sistemas en general pueden ser fraudulentos. Lo que el sorteo de acuerdo con Israel, con la ley judía, como es, se toma toda la gente que interviene en el sorteo, representada por un número, por el nombre, y se toma lo que se está sorteando. Si se sortea una cosa, se ponen, por ejemplo, si hay 100 personas, se ponen 100 papelitos y en una se pone un premio. Y en las otras se pone no hay premio. En este caso, que todos recibían algo, en un cofre se ponía los nombres de las familias por tribu, y en otro se ponían la parte de la tierra de Israel, las distintas partes de la tierra de Israel. Entonces se iba sacando y se iba por sorteo determinando. Entonces Dios determina luego de esto los bordes de la tierra de Israel, cuáles eran los límites, y enumera a los líderes de cada tribu que iban a ayudar en dividir la tierra de Israel. A los levitas se les da 48 ciudades. Dentro de esas 48 ciudades incluyen las 6 ciudades de refugio de las cuales hablamos, donde se iba a refugiar aquel que escapaba de los vengadores por haber matado a alguien en forma inintencional, los vengadores de la sangre. Y entonces trae de paso aquí ciertas leyes acerca de lo que es haber matado en forma no intencional, derramar sangre en forma no intencional. Entonces al final la perashá termina con la tribu de Menashe, que volvemos a una historia, a la historia que contamos las otras veces sobre las hijas de Tzlofhad. ¿Se acuerdan que hablamos varias veces con las hijas de Tzlofhad? ¿Cuál es el problema que surgió ahora con ellas? Las hijas de Tzlofhad recibían parte de la tierra de Israel. Tzlofhad, como se acuerdan, fue aquel que transgredió el Shabbat y por eso fue muerto ahí en el desierto. Entonces, como no tenía varones, solo tenía hijas, de acuerdo con la ley no heredaba parte de la tierra. Entonces las hijas que pidieron, por favor, nosotros también queremos tener parte de la tierra. ¿Qué culpa tenemos que no hubo varones? Entonces mi familia no va a heredar. Entonces, ¿qué sucedió? Moshe dijo sí, le vamos a dar parte de la tierra. Entonces hubo 5 mujeres que heredaron la porción de su familia. Pero ¿qué pasó? Ahora vinieron los de la tribu de Menashe, de donde era esta familia, y dijeron algo muy lógico. Dijeron, vamos a perder parte de la tierra. ¿Por qué? Porque parte de nuestra porción en la tierra, porque cuando estas mujeres se casen, todo lo que es de ella va
va a ser posesión de sus maridos. Y si se casan con alguien de otra tribu, entonces esa parte que pertenece a Menashe va a pasar a ser parte de otra tribu. Entonces Moshe Rabbeinu dio una solución de acuerdo con las órdenes de Dios muy interesante. ¿Alguien sabe cuál fue la solución? ¿Alguien sabe cuál fue la solución que dio Moshe Rabbeinu para que en este caso no se pierda la herencia heredada por esta familia de Tzlofhad si las mujeres se casan con otros? Muy bien. Dan, que Dan es una de las tribus justamente, tenían, muy bien, también Esperanza, tenían que casarse con hombres de su propia tribu. No necesariamente familiares cercanos, pero sí hombres de su propia tribu. Entonces esa fue la solución y así termina la perashá Matot y Masei. Y ahora que estudiamos la perashá Matot y Masei, vamos a escuchar otro nigún y continuamos. ¿Ok? Está lindo escuchar nigún, ¿no? A ver alguno que nos hayamos escuchado. La tierra.
Se acostumbra que en la época en que estamos ahora, por supuesto es una costumbre de estos últimos decenas de años, estas 3 semanas de duelo, semanas en que uno tiene que recordar la destrucción del templo y todo lo que eso significa, contamos historias, pero contamos historias que sucedieron durante el Holocausto y toda esa época trágica, no solamente en Europa occidental, en Europa de Alemania, sino también en Rusia. El Holocausto que produjeron los rusos allí en Rusia no fue menor que lo que hicieron los alemanes. Entonces, estas dos parecidos que leemos, Matot y Maseis, siempre se leen en estas 3 semanas. Y ese duelo que nosotros hacemos por el Beit HaMikdash representa el duelo, el recuerdo, la conmemoración del sufrimiento que pasaron los judíos durante todos los miles de años. Y en nuestra época, especialmente, de acuerdo con la costumbre, es recordar tragedias que sucedieron hace poco. Ángeles nos recuerda la Inquisición, que fue establecida justamente el 9 de Av, el decreto, y el 10 de Av fue el día posterior al ayuno cuando Colón salió para descubrir nuevas tierras y tener donde llevar al pueblo judío para salir de allí. Nosotros, como somos Hasidim, siempre contamos historias también de todos lados, pero hay algunas historias hasídicas que, aunque tengan nombres rusos, tengan nombres ashkenazim, pueden ser extrapoladas a cualquier otra parte del mundo. Cuentan que Reb Suye, nuestro querido Rebbe hasídico, era parte de un grupo de judíos que eran perseguidos por los alemanes allí en Rusia día y noche durante meses. Una vez llegaron a un lugar y encontraron un poco de tregua, escondiéndose en el corral donde estaba lleno de animales. Lleno de paja y barro, allí, de repente Reb Suye vio unas hojas del rollo de la Torá, tirados allí como una alfombra, embarrados y sucios, pergaminos con las letras sagradas de la Torá. Años más tarde, Reb Suye recordaría, al pensar sobre todo lo que sucedió, que esto que sucedió en ese momento hacía recordar toda esa situación del pueblo judío que está degradado y por diosero, perseguido. Akadosh Baruj Hu y su Torá también fueron con ellos, como está escrito que cuando el pueblo judío salió al exilio, cuando se destruyó el templo, también la presencia divina, Dios salió con ellos y por supuesto salió con su Torá, todo el pueblo de Israel salió con la Torá al exilio. Y así como el pueblo judío es sojuzgado y llevado al exilio, así también, donde quiera que vayamos, Dios viene al exilio con nosotros. Eso es algo que los cristianos nunca terminan de comprender, pero como nosotros somos creyentes en que Akadosh Baruj Hu maneja todo y somos hijos de Dios, así también cuando nosotros vamos al exilio es porque Dios nos mandó por algún motivo,
Pero eso no significa que nos abandonó, al contrario, Él viene con nosotros. Y viene con nosotros a acompañarnos a ese exilio que, como explica Hasidut, no es un castigo, sino que es el rey que envía a su hijo a los lugares más lejanos para llevar a los países, a los pueblos del mundo, la noticia del reinado, para mostrar que todo el mundo pertenece al rey. Y así el trabajo del pueblo judío, si hubiera estado solamente en la tierra de Israel, hubiera estado concentrado ahí y el resto del mundo seguiría de alguna manera sin conocer del todo lo que pasó. Pero de esta manera el pueblo de Israel se desparramó por todo el mundo y nosotros tenemos la tarea entonces de llevar la tierra de Israel, el mensaje de Dios, que Dios es el rey del mundo, el Dios que maneja todas las cosas, el creador, llevarlo a todos lados. Cuando los nazis se le llevaron de su casa una noche, cierto gran estudioso de la Torá, un líder de la generación, antes de salir, que se lo lleven en los vagones como ganado, arrancó una página del Talmud y se la llevó con él. Durante el largo viaje en esos vagones, en su marcha hacia la muerte en Buchenwald, él y todos los que lo rodearon estudiaron esa página hasta que se la aprendieron de memoria. Y a medida que fueron siendo llevados a la cámara de gas, cada uno besó la página y murió con esa enseñanza en sus labios. Hay un rab muy famoso, Reb Hun Alberstram de Kalashitz. Alberstram es de la familia del Rebbe de Tzantz, una dinastía jasídica muy conocida y muy grande en nuestra época. Alberstram, el rabino Kadosh, fue quemado hasta morir por los nazis. Antes de eso había logrado mantenerse oculto en el bosque junto con algunos otros judíos durante varios meses. Un miembro del grupo era un judío que no sabía absolutamente nada sobre el judaísmo y ni siquiera estaba circuncidado. Era algo bastante raro en aquella época. En nuestra época es algo muy común y incluso a la tierra de Israel vinieron decenas de miles de judíos. No estoy hablando de los no judíos, estoy hablando de judíos. Vinieron a la tierra de Israel sin haber estado circuncidados. Durante toda la época del dominio ruso estaba prohibido. Incluso muchos de ellos ni siquiera sabían que eran judíos hasta que se liberó y pudieron venir a la tierra de Israel. Entonces este rabino le dijo a este hombre: ustedes no estarán circuncidados, no están circuncidados. Si se van, podés ocultar tu identidad y nadie va a saber que sos judío. Vete y sálvate. El judío le respondió: antes de conocer al santo rabí, yo hubiera sido capaz de hacer eso. Pero ahora que he tenido el mérito de iluminarme con tu gran luz, voy a seguirte a donde quiera que vayas. Rabbi Haim de Brisk, que escribió Beis Levi, la casa de Levi, le dijo a su hijo, el rabino Yitzhak Zeev, que era el rab de Brisk, en la época en que el ejército ruso arrancaba a los muchachos de su casa para llevárselos a la guerra,
Los tenían 10, 20, 30 años haciendo el servicio militar, sirviendo en condiciones terribles. Le dijo que antes de irse tenía que conocer en profundidad la parte del libro de Nefesh Haim, el libro que había escrito su papá, que hablaba sobre la fe. Allí en ese libro le dice, enseña el Rab Haim de Brisk, no hay nada más importante para un judío que su fe en Dios. Cuando uno sabe que Dios y solo Dios es el que maneja el mundo, y ninguna fuerza negativa puede tocarlo, y le prometió a su hijo que si hacía esto, si iba a estar consciente constantemente de que solo Dios maneja el mundo, entonces iba a sobrevivir. Rabbi Yitzhak Zev se fue a servir como soldado y cuenta, luego cuando volvió, que durante todo ese periodo se salvó muchas veces milagrosamente del peligro, porque nunca dejó de pensar en esa idea de no apartarse de Dios y que no hay nada aparte de Dios. Solo una vez estaba pensando que ya estaba a salvo, que ya no había nada que le iba a molestar, y en ese momento en que falló su concentración, un soldado alemán lo fue a apuntar y estuvo a punto de matarlo. Pero inmediatamente volvió a recordar aquello y se salvó milagrosamente. Finalmente, para comprender un poco todo este asunto, vamos a traer unas palabras del Rebbe de Lubavitch que siempre nos ilumina con su apreciación tan profunda, y las verdades verdaderas son aquellas que cuando uno las lee, siente que es algo tan sencillo y tan lógico que como uno no lo pudo haber pensado antes. La perashá de esta semana, Perashá Matot, habíamos dicho que Matot es el plural de Mate. No tiene nada que ver con el mate, tampoco tiene que ver nada con Jaime Mates. Por lo menos, evidentemente sí tiene algo que ver, pero... por supuesto que tiene que ver con el mate. Porque el mate, que es el singular de Matot, la traducción de la Torah es tribus, pero literalmente significa palos. Y una vez escuché que hay dos tipos de yerba para tomar mate. Hay yerba con palo y yerba sin palo. Aquellos que no conocen el mate puede ser que no entiendan, pero pienso que la mayoría de aquí sabe que la yerba, esa yerba molida que se pone dentro de una calabaza o de lo que se llama el mate justamente, se toma, tiene palos y no tiene palos. Los que saben tomar mate dicen que la yerba que mejor, bueno, la mejor yerba es la que sí tiene palos. ¿Es verdad? Así que, por supuesto, mate tiene que ver, porque también significa palo o bastón. Se refiere a esas ramas del árbol que ya son duras y secas. Entonces dice el Rebbe algo muy inteligente y pregunta, pero por supuesto no es una pregunta para cuestionar la Torah, sino que son las preguntas que hacen los sabios para que nosotros aprendamos. Es una bebida tradicional en Argentina, como dice Eliau, pero sin embargo
hay un molino y hay una marca de yerba que es vendida en Siria, creo, sí, en Siria, porque en Siria también la gente toma mate y trae, ahora no sé si la sigue trayendo de Argentina, pero en Siria los árabes que hay allí, especialmente los drusos, toman mate. Así que no sé cómo fue llevada allí esa tradición, pero existe. Y hay un molino para moler la yerba. De todas maneras, dice el Rebbe que en nuestra perashá de la semana se utiliza la palabra matot, pero en el resto de la Torá, cuando se refiere a las tribus de la tierra de Israel, se le llama Shevet. Shevet, por supuesto, también se refiere a las tribus, pero significa más bien ramas. Como las ramas en que se divide un pueblo, se divide una estructura, una empresa. Shevet es como se lo llama generalmente, ustedes conocen Shevet Leví, Shevet Yehudá, Shevet Rubén. En Israel en este momento hay hay sectores que se llaman Mate Efraim, Mate Naftali, Mate Osher, que son sectores, comarcas que hay aquí en la tierra de Israel, que están ubicadas justamente en aquellas zonas donde fueron a ubicarse por primera vez las 12 tribus de Israel. Se llaman Mate, pero en general a las tribus de Israel se llama Shevet, Shvatim, en plural. Entonces dice el Rebbe, ¿por qué generalmente la Torá llama a las tribus de Israel Mate, Matot, en plural, y en general Shevet, y ahí en esta operación especial se llama Matot, Mate. Entonces explica que hay una diferencia significativa entre estas palabras. Shevet, ¿qué significa? Significa rama. ¿Y la rama qué la rama es algo, una parte del árbol que todavía está conectada con el árbol, o que recién fue arrancada, a tal punto que incluso a veces se vuelve a plantar y de ahí vuelven a salir raíces y crece un árbol. Todavía está húmeda y flexible. En cambio, un maté es lo que se utiliza como bastón. Es un pedazo de madera, un palo, que hace rato que ya fue desconectado, fue arrancado del árbol y ahora es seco y duro. Entonces, este palo, este shevet, adquiere características especiales por su dureza y entonces por eso es llamado así. Entonces, el Rebbe nos enseña dos cosas muy importantes acerca de estas dos tipos de madera, dos tipos de situación de lo que son las tribus de Israel. ¿Cuál es el significado interior de estas dos? El Rebbe dice así: cuando el templo estaba en pie y el pueblo judío controlaba la tierra de Eretz Israel, cuando Dios y sus milagros eran algo evidente, era algo revelado para todos, el pueblo de Israel se parecía a un shevet, a una rama que estaba conectada a su árbol, estaba conectada a su fuente, a su raíz. Pero cuando el judío se va al exilio, cuando el pueblo judío, cuando la persona está en el exilio, la conexión con nuestra raíz, la conexión con Dios, permanece oculta.
no podemos ver los milagros y sentimos como que estamos desconectados y cuando pasa el tiempo sentimos como que ya no hay ninguna conexión, nos volvemos duros y secos y eso representa nuestra voluntad, esa dureza que nos da el exilio es la firmeza que tiene el pueblo de Israel para enfrentarse a las dificultades del exilio. Ahí se pone en manifiesto lo que es el maté. Luego vamos a seguir hablando del maté, ¿ok? ¿Sí? Gracias. Entonces, cuando el pueblo de Israel está en el exilio, se sale a la luz nuestra fortaleza, nuestra cualidad de maté. Y esa dureza, esa firmeza, Anshei Am Orech Kashe Orech dice, el pueblo judío es un hombre de cuello erguido, de cabeza dura, que hasta que no triunfa, hasta que no se cumple lo que desea, lo que quiere hacer, no se da por vencido. Vamos a aumentar un poco el tiempo porque no me doy por vencido, tenemos todavía mucho que estudiar. Entonces esa fuerza del maté es lo que nos da el poder para luchar hasta la victoria, hasta que Bezrat Hashem volvamos a estar conectados con nuestra raíz y seamos capaces de servir a Dios como corresponde, con toda nuestra savia, con toda nuestra energía. Y así es como uno logra transformar la amargura en dulzura. La amargura del exilio que tiene la amargura de ese mate, el mate en verdad es amargo. Transformarlo en la dulzura de las mieles de la redención. Y por eso entonces por supuesto, el concepto de Shevet es cuando el pueblo todavía estaba en la tierra de Israel, con el Bet HaMikdash, y también vamos a volver a hacer cuando venga el Mashiach. Entonces por eso durante estas 3 semanas se lee esta perashá especialmente, siempre se lee durante estas 3 semanas. ¿Para qué? Para alabar al pueblo judío que incluso en el exilio aprendió a permanecer fuerte, no importa cuáles son los obstáculos y quién se ponga enfrente de él. Esto es lo que nos enseña la perashá de esta semana, y esto es lo que nos enseña la Torá y el Hasidut acerca del exilio. Y sobre el exilio vamos a contar una historia. ¿Quieren que les cuente una historia? Esta vez una de las historias un poco más largas acerca de los grandes tzadikim. Muy bien. Como Edith nos trae un ejemplo, una de las parábolas de lo que significa el exilio, que es como un horno un horno de acero o de oro donde se extrae el metal y se quema la escoria, o como la aceituna que hay que prensarla más que triturarla para sacar el aceite
puro. Justamente el aceite puro que se usa para prender las velas del candelabro no es el que se tritura, sino que es el que se aprieta levemente para que salga esas primeras gotas de aceite, y de ahí se saca el aceite. Después lo que queda se extrae de otras maneras, pero ya no es katit lamaor. Shemen zayt zach katit lamaor. Como dice la Torá, el aceite de oliva puro, prensado para iluminar. Entonces, como explica Hasidut y nos trajo Edith, el exilio es como el proceso que se le hace a la aceituna para que salga el aceite, pero por supuesto cuando se lo tritura se lo elimina. Simplemente se lo prensa para que la aceituna quede como está y solamente salgan las primeras gotas y ese aceite puede iluminar. Todo lo que sale después, como ya está más mezclado con otras cosas, el fuego que sale de eso no sale tan límpido y no sirve para el candelabro del Beit HaMikdash. Cuenta nuestro amigo Yerachmiel Tilis, que nos trae muchas historias todas las semanas, que vive aquí en Sfat, donde vamos a estar en el seminario, y los vamos a conocer allí. En una villa cerca del pueblo de Sanz, vivía un judío temeroso de Dios que tenía una taberna y un hotel. Modesto, tranquilo, como en aquellas épocas. Un día vino un pordiosero, vestido con harapos y ropas viejas, y como él acostumbraba a hacer, como todo judío temeroso de Dios, daba tzedakah. Vamos a poner tzedakah nuevamente. La tzedakah salva de la muerte, grande es la tzedakah que trae la redención. Si ustedes lo hacen, van a ver cómo Akadosh Baruj Hu les va a hacer milagros. Entonces cuando vino este pordiosero le ofreció una comida, y después de decir el Birkat Hamazon, las gracias por las comidas, le ofreció dinero, le ofreció darle algo de dinero para el camino. Pero el visitante, a diferencia de todos los otros que venían, se rehusó a recibir dinero. Entonces el hombre pensó que le había dado poco y por eso lo estaba rechazando. Y se preparó a darle más dinero, a darle una suma más grande, pero el hombre lo frenó y le dijo: no, discúlpame, pero no insistas porque no voy a aceptar tu donación, yo soy un hombre muy rico. No insistas que acepte tu donación porque yo soy una persona verdaderamente rica. Por supuesto, el hotelero se quedó estupefacto al escuchar esto y le preguntó al extranjero, le pidió que le explique por qué, si era tan rico, estaba vestido con esas ropas tan extrañas, tan sucias y viejas. Y esta es la historia que le contó. Le contó: yo vivo en la ciudad de Pest. Cerca de allí, yo soy el dueño de varias villas, campos y viñedos. Cierto día me fue robado una enorme cantidad de dinero y yo no sabía quién era el ladrón. Teníamos una sirvienta, una doméstica, que era huérfana, y empecé a sospechar de ella. Pensé que ella había robado el dinero y entonces la llevé a las autoridades. En aquella época las autoridades, la policía, bueno, en estas épocas también, la golpearon tan fuerte para hacer que confiese, pero sin embargo ella no confesó, dijo que ella no había robado nada. Entonces la mandaron de vuelta a la casa.
pero tan grande fue el castigo que había recibido que cayó enferma en la cama y murió. 2 semanas después, el ladrón fue encontrado. Yo quedé paralizado del terror. ¿Cómo había podido sospechar de una persona inocente y encima enviarla a la muerte? Entonces, como hace todo Hasid en una situación difícil, fue a hablar con su Rebbe, el Rebbe Meir de Premishlan. El Rebbe Meir de Premishlan seguramente me iba a enseñar, se me iba a mostrar cómo iba a poder arrepentirme y expiar por mi pecado. Fue a ver a su Rebbe y el Rebbe, después de escucharlo atentamente, le dijo: tienes que elegir dentro de estas 3 opciones: o morir, o si mueres vas a tener un lugar en el paraíso, en el mundo por venir, o vas a caer gravemente enfermo durante 3 años, y durante esos 3 años vas a ser limpiado de tus pecados, o durante 3 años vas a ir vagabundeando, vas a vivir como vagabundo hasta que expíes, tal como la ley prescribe para aquel que mató involuntariamente. Eso tiene que ver con las ciudades de refugio que habíamos hablado anteriormente, y tiene que ver con el exilio, y tiene que ver con la ley para aquel que mata involuntariamente, que tiene que irse al exilio. Por supuesto, la ciudad de refugio, entre paréntesis, no era algo que la persona quería. Iba allí y como generalmente tenía que pasar el resto de su vida allí porque si salía lo iban a matar, entonces iba también con su familia y allí vivía y llevaba sus cosas y se establecía, rezaba para que algún día pueda salir, pero hasta que el Cohen Gadol muera o hasta que se expíe su pecado no iba a poder salir. Entonces pensé para mí que el Rebbe evidentemente había elegido la muerte sin que yo lo haya consentido, porque yo no pude en ese momento decidir por alguna de las 3 alternativas, no supe qué hacer y volví a mi casa. Cuando volví a mi casa durante varios días sufrí de dolor de cabeza, pero no le mencioné a nadie esto que me pasaba, y el dolor fue aumentando y se fue extendiendo por todo mi cuerpo hasta que quedé confinado a mi cama, y el médico que envió mi familia les dijo que empiecen a temer por su vida. El Rebbe, evidentemente, me dije a mí mismo, eligió la muerte como un medio de expiación sin esperar, sin preguntarme. Entonces inmediatamente le mandé un telegrama a Premishlan, al Rebbe, acompañado por un pidión, por un rescate, una contribución de caridad, pidiéndole que me devuelva la salud, y una vez que me devuelva la salud, le prometía que iba a hacer lo que él me dijera. Y eso es exactamente lo que sucedió. El Rebbe pidió por mí y me recuperé, y apenas me recuperé fui inmediatamente a ver al Rebbe. Cuando fui a hablarle, él dijo:
todavía tienes mucho tiempo por delante para morir y ya has pasado la enfermedad. Así que elige el exilio como vagabundo para hacer tu verdadera expiación. Inmediatamente acepté de buena voluntad proceder con mi castigo y dijo: déjame enseñarte ahora qué es lo que le sucede a uno cuando vive una vida de exilio. Primero que todo, deja todo lo que llevas contigo en este momento. Todas las ropas finas, el dinero, deja todo eso conmigo. Y cuando salgas de mi casa, lleva ropas desgastadas y viejas como un mendigo. No pases más de un día en cualquier lugar que te encuentres. Allí donde pasaste la noche no debes pasar el día. Y si estás hambriento, no le pidas a nadie dinero o comida. Pero si alguien te ofrece, por compasión, puedes aceptar. Durante todos estos 3 años no podrás visitar tu casa. ¿Y qué va a pasar con mis negocios?, le pregunté horrorizado. Ok, solamente te permito hacer esto. Al final de cada año vas a visitar tu pueblo y te vas a parar afuera de los límites del pueblo y vas a enviar un mensajero a tu esposa llevándole el libro de cuentas de tus negocios. Cuando tu esposa para que te manden el libro de cuentas de los negocios. Cuando veas que tus negocios no dan pérdida, entonces dice, no, al revés. Si tú ves que los negocios dan pérdida, entonces yo te voy a dejar que vuelvas a tu casa. Pero te prometo que tus negocios no se van a estropear. Durante esos 3 años, le contaba el pordiosero millonario al tabernero, durante esos 3 años, me dijo el Rebbe, no vas a subirte a ninguna carreta, sino que vas a hacer todo tu camino a pie. Y cuando pasen los 3 años, vas a volver a mí, te voy a devolver todas tus posesiones y te voy a enseñar cómo debes conducirte en tu vida de ahora en adelante para que puedas seguir el camino que tu alma necesita. Entonces dejé todo en lo del rabino, tomé la ropa de pordiosero y salí al camino, tal como él me instruyó. Pasaron 2 años y en este momento he escuchado que el Rebbe de Premislán murió. Y como él me dijo que vaya a hablarle, ahora no tengo a quién hablarle. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué voy a hacer durante este año que falta? No sé lo que hacer. Entonces, por eso he venido a esta aldea y he escuchado que está el Rebbe de Sanz, no lejos de aquí. Y aquí vive un tzadik, un justo que se llama Divrei Chaim, Rabbi Chaim de Sanz. Entonces estoy aquí en mi camino para visitar a Rabbi Chaim de Sanz para preguntarle qué es lo que debo hacer.
Entonces fue a ver al Rebbe de Sanz, que no estaba lejos de allí, y de hecho el tabernero estaba tan curioso de saber lo que le iba a decir que lo acompañó. Y entonces, bueno, por eso fue que yo no tomé ninguna donación, no quise aceptar tu dinero, porque en ese momento yo siento que ha terminado mi exilio. Entonces voy a ver al Rebbe de Sanz, Rabbi Haim de Sanz, para ver qué es lo que él me dice. El Rebbe de Sanz dijo que 2 años de exilio es suficiente. Entonces, ¿qué quise decir? Cuando este hombre salió de Rebbe de Sanz, estaba el tabernero y le dijo, ¿qué te dijo? Me dijo que 2 años es suficiente, que ya terminó mi exilio, pero lo que tienes que hacer ahora es volver a tu casa y cuando estés de camino de vuelta para Premishlan, busca la tumba de Rabbi Meir y dile que el Rebbe de Sanz dijo que 2 años de exilio son suficientes para ti, porque tú has observado, has cumplido con todos los requisitos de autosacrificio que tiene que tener un vagabundo y con eso has expiado para siempre. Así termina la historia y así es lo que sucede con uno y que representa estos 2000 años de exilio del pueblo de Israel. Esos 2 años, esos 3 años representan los años que tendría que tener el exilio del pueblo de Israel para llegar al tercer milenio, pero como ya hemos pasado suficiente, ya hemos pasado demasiado y hemos cumplido como un bastón duro y hemos permanecido como pueblo fiel a Kadosh Baruj Hu durante 2000 años, entonces Besrat Hashem, Kadosh Baruj Hu va a mandar la redención absoluta y verdadera pronto en nuestros días de Jaim Lahaim. Los océanos le cantan a Kadosh Baruj Hu.
a terminar nuestra clase con este nibún. Por ahora vamos a continuar. Vamos a continuar entonces con este verso que tienen aquí adelante. Ahora les voy a copiar el texto. Yo generalmente los textos se los traduzco, cuando los digo en forma oral, se los traduzco directamente del hebreo, pero cuando quiero ponerles... wow, ¿qué pasó aquí? Cuando quiero ponerles el texto en castellano, tomo la traducción que tiene Jabad en castellano. De todas maneras, sintácticamente, poéticamente, no es la mejor traducción que existe. A veces hay que corregirlo un poco, pero vamos a... Esto es lo que tenemos. Para aquellos que estudian con nosotros, nuestra clase de hebreo, pueden ver aquí que está dicho uno de los versículos de la perashá de esta semana. No es el primero, como acostumbramos decir, es el verso 6 del capítulo 31 del libro de Bamidbar, y allí cuenta la guerra que tuvo el pueblo judío con Amalek, con Midian. Les voy a leer un poquito qué es lo que sucedió. Dios le habló a Moisés diciendo: toma venganza por los israelitas contra los midianitas, entonces morirás y serás reunido a tu pueblo. Antes de morir, entonces, Moshe Rabbeinu tenía que vengarse de lo que hicieron los midianitas, como decíamos al principio, que mandaron a sus hijas a prostituir y hicieron morir a 24.000 personas. ¿Se acuerdan lo que había pasado con Balak y con Bilam? Que Balak era el rey de los midianitas y mandó a los moabitas, al cual pertenecía Bilam. De todas maneras, al pueblo de Bilam no ordenó a Kadosh Baruj Hu matarlos, porque la muerte fue por lo que hicieron los midianitas de mandar a sus hijos para que los hombres pequen. Entonces le dijo que a Moshe, a Kadosh Baruj Hu, que vengue a los israelitas, al pueblo de Israel, que murieron. Entonces dice estos versículos, versículo 3, Moshe le habló al pueblo diciendo: destaquen hombres para el servicio armado contra Midian, de modo que pueda tomarse la venganza de Dios contra los midianitas. 1000 de cada una de las tribus de Israel serán enviados al servicio armado. De los miles de Israel se ofrecieron 1000 de cada tribu hubo 1000 voluntarios que se ofrecieron, entonces se reunieron 12.000 tropas especiales. Entonces Moshe, dice el versículo 6, envió a 1000 hombres de cada tribu como un ejército junto con Pinhas, hijo de Eleazar el sacerdote, quien estaba a cargo de los artículos sagrados y las trompetas de señal. Siempre que el pueblo de Israel sale a la guerra, salen los sacerdotes y llevan las cosas sagradas, la Torá, el arca, y lleva las trompetas para dar la señal. Y entonces, ¿por qué mandó a Pinhas? Wow, se nos acaba el tiempo. ¿Por qué mandó a Pinhas? Porque... ¿Quién me puede decir por qué, si el sacerdote en ese momento era Eleazar, el hijo de Aarón? Aarón, como si ustedes acordan, ya había muerto. ¿Por qué mandó a Pinhas a la guerra? Tendría que haber sido Eleazar, el sumo sacerdote. ¿Por qué lo mandó a Pinhas? Dice Rashi
exactamente, Dan. Dice Rashi que Pinhas equivalía a todos. Dijo Akadosh Baruj Hu que aquel que comenzó la mitzvah, ¿cuándo la comenzó? Cuando fue... no, Moshe estaba aquí todavía. Pinhas no tiene nada que ver con Moshe. Pinhas está aquí, Moshe también está aquí. Y Moshe lo mandó a Pinhas para que vaya a la batalla. Por supuesto, los kohanim no peleaban, sino que estaban ahí con los artículos sagrados y tocando la trompeta. Pero el que comenzó una mitzvah tiene que terminar la mitzvah. Ese es un principio que todos tenemos que saber. Cuando uno va a hacer una mitzvah, tiene que saber que tiene que empezarla y ir hasta el final. Entonces Akadosh Baruj Hu dijo, vos empezaste la venganza al matar a Cosbi y a Shimri, a Shimri Cosbi, la midianita que hizo pecar al príncipe de la tribu de Rubén. Entonces ahora vas a terminar tu tarea vengando a todo el pueblo. Muy bien. Entonces, también dice que lo mandó a Pinhas porque fue a vengar a Yosef, el padre de su madre, como está escrito en Bereshit 37, que los Midianim lo vendieron. Y esto nos enseña entonces que Pinhas, la madre de Pinhas, venía de la tribu de Yosef, como está escrito, de las hijas de Putiel, de la simiente de Yitro, que hacía Avodat Zará, y de la semilla de Yosef, muy bien. Entonces vino a vengar porque un midianita lo vendió a Yosef, lo vendieron a los egipcios, y porque su madre descendía de Yosef, entonces fue a vengar la venganza de Yosef con los midianitas, y también porque venía de Yitro, que era sacerdote de la idolatría. Y dice aparte Rashi que además le gustaba la guerra. Si le gusta la guerra, entonces que lo haga para algo sagrado. Muy bien. Entonces, dice la Torá, montaron un ataque sorpresa contra Midian, como Dios le había mandado a Moshe, y dieron muerte a todos los varones adultos, junto con las otras víctimas, y aquí viene el pasuk que tenemos aquí escrito, junto con las otras víctimas también dieron muerte a Yosef, a 5 reyes de Midian, Evi, Rekem, Sur, Hur y Reba, los 5 reyes midianitas, y también dieron muerte a Bilam, hijo de Beor, por la espada. Entonces, aparte de matar a Midian, mataron a Bilam, que era de la tribu de los moabitas, y del cual venía Ruth y toda una serie de cosas buenas, pero de todas maneras él, Bilam, merecía la muerte. Y entonces acá vamos a entrar en un tema muy interesante que tiene que ver con esto de los 5 reyes, y vamos a dar una explicación que nos trae el Rab, que tiene que ver con el video de esta semana que vamos a sacar de Trata Hashem esta noche o mañana a la mañana. Ahora vamos a decir en pocas palabras de qué se trata esto. Dice Rashi, los 5 reyes de Midian.
Dice, ¿por qué pregunta Rashi? Pregunta Rashi, ¿por qué la Torá nos está diciendo los 5 reyes de Midian? ¿Acaso yo no puedo contar Evi, Rekem, Sur, Hur, Reba? Ya veo que son 5, ¿por qué me dice que son 5? ¿Por qué la Torá necesita decirlo? Lo dice para enseñarlos, dice Rashi, que los 5 eran iguales, intervinieron en esa conspiración de mandar a las hijas. Y entonces, así como los 5 estaban de acuerdo en mandar a las hijas para perjudicar al pueblo de Israel, también los 5 tuvieron el mismo castigo. Ahora, ¿qué tiene que ver Bilam acá? Bilam fue el que aconsejó. Bilam dijo, es un pueblo sagrado y no van a poder matarlos, no van a poder vencerlos, porque Akadosh Baruj Hu los bendijo. Pero, dijo Bilam, tengo una idea. A Akadosh Baruj Hu no le gusta para nada la promiscuidad. No le gusta para nada que hagan idolatría. Entonces, tengo una idea, y esa fue la idea que les dio de mandar a las midianitas a pecar con el pueblo de Israel. ¿Y qué hacían? ¿Cuál era el pecado que hacían? Servir a peor. Esa es, ahí sí que los hombres estos que pecaban con esas mujeres podían decir sin equivocarse que esas mujeres son sus peores nada, ¿no es cierto? Pero en este caso sí, peor es nada. Hubiera sido preferible que estas mujeres no se acerquen. Pero como dijeron peor es nada, lo hicieron. Y las mujeres esas le hicieron practicar la idolatría a estos hombres. ¿Cuál era la idolatría? Diciendo que tenían que defecar al lado de la estatua del ídolo. Y después, si ellos hacían eso, les iban a ofrecer todos sus favores. Pero evidentemente no era tan fácil, no era tan simple el asunto, a tal punto que 24.000 personas murieron, hasta que vino Pinhas y frenó la plaga, la epidemia. De todas maneras, piensen que Adama Rishon también cayó en algo muy parecido. Así que, evidentemente, a pesar de que puede ser muy fácil, es un buen momento para cada uno de nosotros medite cómo constantemente estamos cayendo en trampas, que puede ser de este tipo, de algún otro tipo, que nuestro deseo, nuestra lujuria nos lleve a vendernos por un plato de lentejas. De todas maneras, entonces nos viene a enseñar la Torá, dice Rashi, que todos recibieron el mismo castigo porque todos hicieron la misma conspiración. ¿Y qué vino a hacer Bilam? ¿Para qué vino aquí? Podría haber estado allá y lo tenían que ir a buscar para matarlo. Sin embargo, él vino acá también con ellos. Estaba seguro de que iban a vencer. Y Bilam vino a buscar su recompensa por los 24.000 que murieron gracias a su consejo. Por haber dado ese consejo malvado. Entonces vino y les dijo al pueblo de Israel, cuando eran 600.000 almas, cuando salieron de la tierra de Egipto y se enfrentaron, cuando eran 600.000 ustedes no pudieron vencerlos. Ahora que son 12.000, ¿ustedes piensan que van a poder vencer a todo el pueblo de Midian? Y entonces, así como
como él vino a buscar su premio por esto que había hecho, así recibió el premio tal como se lo merecía y recibió su premio completo. Ahora dice, aclara algo bastante simple, dice, también dieron muerte a Bilam, hijo de Beor, por la espada. ¿Por qué tiene que aclarar la Torá que es por la espada? Y explica Rashi, acuérdense que Rashi explica los detalles que un chico de 5 años puede entender. Vino a Israel y intercambió su arte con el arte de ellos. ¿Qué significa esto? ¿Por qué Rashi dice esto? Dice, porque el pueblo de Israel se eleva y vive y triunfa a través de su boca, a través de la plegaria y del pedido a Kadosh Baruj Hu. Al-Yidei Tefilá u Bakashá, dice Rashi. Y él viene acá y él quiere usar también su boca, pero para maldecirlos. Entonces quiso utilizar el arte del pueblo de Israel para maldecirlos y triunfar sobre ellos. Entonces, ahora vino el pueblo de Israel a Bilam y intercambiaron su arte, el arte de Bilam por el arte de ellos. O sea, agarraron el arte de Bilam. ¿Cuál es el verdadero arte de Bilam, de los pueblos estos? Matar, asesinar con la espada, pelear. Acuérdense que todos estos pueblos venían de Isaf y de Ismael. Entonces, ahora, así como vos cambiaste, quisiste utilizar nuestro arte para eliminarnos a nosotros vamos a utilizar tu arte. Entonces agarraron la espada y lo degollaron. Es un versículo muy interesante. Después continúa la Torá, los israelitas tomaron en cautiverio a todas las mujeres de Midian y a sus hijos, tomaron como botín a todos sus animales, todas sus posesiones, toda su riqueza, y prendieron fuego a todas las ciudades donde vivía esta gente, a todas las fortalezas, tomaron el botín y todo lo que quedó de hombre y de bestia, y trajeron los cautivos y todos los animales y los botines a Moshe, a Eleazar el sacerdote y a toda la comunidad de Israel que estaban en las planicies occidentales de Moab, junto al Yardén y el Hijo. Así termina esta historia y termina la primera aliá de la perashá de esta semana. Y para terminar esta clase, todavía nos queda media hora, en realidad nos quedan varias horas, no tengo ningún apuro, pero como para ir terminando, vamos a traer una enseñanza que nos trae Rav Ginsburg. Todo esto es muy interesante, todo esto es algo que uno lo lee y cualquiera lo puede entender. Pero, ¿qué es lo que tenemos que aprender para nuestro trabajo, para nuestro servicio a Dios? ¿Cómo nos puede servir esto para mejorar, para refinarnos y llevarnos de acá un arma para conocernos a nosotros mismos y saber cómo funcionamos? Vamos a ver ahora algo que trae la Kabbalah. La Kabbalah, el Hasidut en especial, habla de la psiquis del alma, la estructura psicológica de la persona. Y vamos a ver qué significan estos 5 reyes. Entonces dice el Rav Ginsburg, es que todo el tema acá es que en este verso se enumera y se asegura varias veces que sepamos que hay un rey para cada uno de estos números. Hay 5 reyes. El primer rey, como ustedes ven aquí, por eso les copié
la perashá está en hebreo. Dice, Vet Malchei Midian Arbu al Jaleleyem, et Evi Vet Rekem Vet Sur Vet Hur Vet Reba. Dice, mataron a Evi, a Rekem, a Sur, a Hur y a Reba. Entonces, recuerden bien estos 5 nombres, porque esto nos va a enseñar algo muy importante, que por supuesto, si lo traducimos, si lo leemos en castellano y no sabemos hebreo, nunca vamos a poder llegar a entender algo así. Por un lado empieza el Rav Ginsburg a decirnos que el primer rey, Evi, como ustedes ven, se escribe Aleph, Vav, Yud. Hay una expresión en hebreo que es Oy Baboy. Oy Baboy quiere decir ay de mí, o pobre de mí, si llega a pasar algo. Como un chico, por ejemplo, dice, ay, si llego a romper eso, Oy Baboy, mi mamá me va a pegar. Ese es el concepto de Oy Baboy. Entonces, el primer concepto de estos reyes es que ya desde un principio es un lamento. Después viene el otro rey, que se llama Tsur. Rekem. Luego Tsur. Tsur, como ustedes acordarán, es el padre de Cosbi, de la princesa que fue matada por Pinhas cuando pecó con el príncipe. Entonces, este es el tercer rey, que se llama Tsur, y Cosbi, el nombre de la hija, tiene que ver con la palabra Kazab. Kazab quiere decir mentira y engaño. Entonces la Torah nos dice que Cosbi era la princesa esa que estaba allí y que en realidad el significado de su nombre quiere decir mentira y engaño. Interesante, ¿no? Entonces luego hay otro rey que se llama Hur. Hur tiene que ver con Hor. Hor quiere decir agujero. Entonces ese rey es como un agujero negro. Es como un lugar donde uno se pierde allí. Luego hay otro rey que se llama Reba. Reba quiere decir una cuarta parte. Entonces, ¿qué significan estos nombres? ¿Una cuarta parte de qué? Dice el Rab. Es el nombre Reba. Aparentemente no tiene nada especial. De todas maneras, los 5 reyes, como dice la Perashá, conspiraron de igual manera. Entonces, además de lo que dice Rashi, de acuerdo con esto, estamos viendo que hay alguna alusión a algo algo más. Por un lado está escrito que la nación de Midian es lo opuesto a la esencia de Moshe. Midian quiere decir Madon Umerribá. Madon Umerribá significa discutir y reñir. ¿Cuándo hay discusión y riña? Cuando cada uno tiene su ego y el otro dice algo y yo no estoy de acuerdo y empiezo a discutir. Y se discute y se pelea para ver quién es mayor. También ególatras, altivos. Entonces, Midian es justamente el origen dentro nuestro del ego. El yo, ese que nos hace sentir separados de Dios y separados de las otras personas y querer ser más que los demás, está simbolizado por este Midian, que es un ego exagerado. Sentir que soy yo el que decide, soy yo el que existe y nadie más.
y por supuesto es completamente opuesto a Moshe Rabbeinu. Y por eso entonces el acto de Moshe Rabbeinu, el último que iba a hacer antes de morir, es salir a la guerra contra esto que es su opuesto, para que no perjudique al pueblo de Israel. Y así sucede con los tzadikim. Lo último que hacen en su vida es justamente lo que completa y lo que cierra y punto más álgido, más elevado de toda su obra. Eso lo vimos con el Rebbe de Lubavitch, donde su último año, donde todos sus discursos se referían a traer al Mashiach, a luchar y ver todas las formas, cómo todo está relacionado y todo nos lleva a traer al Mashiach. Eso fue lo que simboliza, eso fue lo que uno recuerda del Rebbe más que nada, porque eso fue lo que hizo el último año de su vida. Y entonces con eso uno ve que todo lo que hizo antes fue prepararnos para comprender eso, el Mashiach, que nuestro trabajo es traer al Mashiach. También el Rebbe anterior, Bati Legani, el Rebbe Rayaz, con ese Bati Legani, dio su herencia y fue, como digamos, la cereza de la torta de toda su obra anterior. Por supuesto no vamos a hablar ahora de lo que es ese Mahamar último Bati Legani, que luego el Rebbe durante 40 años, 38 años, siguió repitiendo y explicando. Pero de todas maneras, vemos como el tzadik, cuando llega al final de sus días, de alguna manera el tzadik sabe cuando es el final de sus días. Acá Baruj le avisó a Moshe, pero en general los justos saben cuando van a morir. Pero el tema es que la vida entera se dedicó para llegar a este momento en que va a dar batalla y aniquilar a esos 5 reyes. ¿Qué representan esos 5 reyes? Si Midian representa a Moshe, en general, ¿qué representa el número 5? ¿Por qué Akadosh Baruj Hu en la Torah tiene que enfatizar tanto ese número? Está escrito que esos 5 que de los reyes de Midian son del Sitra Achara, del lado contrario de la santidad. Del lado de Moshe representan a ¿qué son 5 cuando hablamos de Moshe? ¿Quién me puede decir? Vamos a ponerse de acá. ¿Quién me puede decir lo que representa 5? Muy bien, la Torah es 5. ¿Por qué 5? Porque son los 5 libros de la Torah. Entonces nos trae el Rab, traído de la Kabbalah, que cada uno de estos reyes representa un libro. Entonces Evi corresponde a Génesis, Rekem corresponde a Éxodo, Sur a Levítico, Jur a Números y Reba a Deuteronomio. Entonces, esto significa que la Torá y Rashi y los sabios nos están mostrando un desarrollo, un proceso que se puede ver tanto en lo negativo como en lo positivo. Un proceso que si está basado en un objetivo malo, es del Sitra Achara, y si está del lado bueno, está representado por un proceso que nos lleva a una culminación buena. Entonces, ¿cuál es la raíz de la palabra Evi? Evi viene de codicia, viene de deseo, de desear algo por codicia. Entonces, del lado de la maldad, del lado del ego que representa Midian, el deseo se transforma en codicia y lujuria y todas esas cosas. En Hasidut se dice que en general toda la maldad, todo lo malo que existe en el mundo viene justamente de esto, del ego.
del ego que viene de Midian. Entonces, el deseo en general no es algo malo, porque Akadosh Baruj Hu deseó tener una morada en este mundo, nosotros deseamos que venga el Mashiach, deseamos el bien para toda la humanidad, pero cuando viene del ego, del alma animal, el ego entonces es la codicia que es mala. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta aquí? Entonces vemos un proceso que comienza con un mal deseo, un deseo que viene del alma animal, del Yetzer Hara. Entonces, un deseo, en general, el comienzo de un deseo es algo que está por encima del entendimiento. Por eso es como en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Bereshit es el comienzo que Dios creó para tener una morada en este mundo. Dios creó porque tuvo un deseo. Entonces, en el lado de los santos es un deseo bueno. En el lado de lo contrario es Midian, que es ese deseo que viene del alma animal. Entonces lo primero que surge del alma animal es este primer rey, Evi, que es la codicia. Luego, cuando uno tiene un deseo, empieza a pensar cómo alcanzar ese deseo, esa codicia, eso que está codiciando. Y eso en hebreo se llama Rekem, es el nombre del segundo rey. Rekem significa trama. Maser Rokem es urdir, hacer las telas que se realizan, que se hace para hacer una cortina, una alfombra. Rekem es una trama, es tramar algo. Rokem es urdir y tejer el hilo. Y en castellano también está la trama de la tela, y tramar quiere decir urdir un plan, hacer un plan, como del lado de lo sagrado, en el tabernáculo, esta misma palabra se utilizaba para el artista que hacía las telas. Entonces hay una trama, hay que hacer un plan, y por eso después del deseo uno piensa, trama, cómo es llegar a eso que está deseando. Y entonces, una vez que uno hizo el plan, necesita Tzur, el tercer rey. ¿Qué es el Tzur? Está dicho de Akadosh Baruj Hu que es el Tzur Aolamim. Tzur significa esa piedra, esa roca firme que no se mueve con nada. Y así es llamado Akadosh Baruj Hu del lado de la Kedushá. Tzur Aolamim, la roca de los mundos. Todos los mundos existen porque hay una roca firme que los sostiene. Entonces Tzur, este rey, representa lo que es inalterable, lo que es firme, lo que es duro. Que en el alma humana, el primer rey que era el deseo, la lujuria, la codicia. El segundo es urdir un plan malvado. El tercero entonces, que es la determinación, el poder de la firmeza que hay en el alma para enfrentar a todo, que es lo que dijimos antes, que es una de las características del pueblo de Israel, del maté en el exilio. Cuando eso se vuelve verdaderamente una piedra, entonces nada lo mueve. Sigue tal como es a través de los siglos. Pero cuando uno se empecina en algo que es malo, eso no trae nada bueno, trae calamidades y dificultades. Entonces eso es el Tzur, este tercer rey, que está entonces formando la tercera parte del proceso. Y este es el que
Entonces ahí viene lo que es Cosbi. Cosbi es la mentira, el engaño. Para que la mentira y el engaño se mantengan, hay que sostenerlo hasta el final. Porque en cualquier momento esto se cae. Adiós, Francisco. Shabbat Shalom. Gracias por haber venido al seminario y por todo lo que haces para Galinay. Entonces, acá vemos entonces de uno y otro lado lo que significa cada una de estas cosas. Entonces después viene Hur, el quinto. Hur viene de Hor, que es el agujero. Ese Hur, como dijimos antes, es lo que viene después del plan, del deseo, de la determinación, de buscar ese lugar por donde entrar para conquistar eso que uno quiere hallar. El punto débil, el agujero por donde penetrar y conquistar. Eso es Hur, es la cuarta parte de este proceso. Es la inteligencia que uno aplica, el talento de encontrar ese punto por el cual empezar para conquistar el resto, para conquistar al enemigo. Entonces esto se puede aplicar para bien, que es para conquistar al alma animal. En general, por eso cuando una persona quiere hacer teshuvá y quiere volver y quiere luchar contra su instinto y acercarse a Dios, tiene que empezar de a poco, tiene que empezar por la parte más fácil, y eso es encontrar justamente el punto débil del alma animal, porque si uno va directamente a luchar con la parte más dura, posiblemente va a fracasar. Cuando uno aplica esto para la maldad, es encontrar el punto débil como Amalek, que atacó a los rezagados, a los viejos, a los enfermos que se quedaban atrás cuando el pueblo salió de Israel. Entonces este talento de encontrar el punto débil en la maldad es Amalek, y Amalek es la duda. Entonces generalmente cuando uno duda, presenta un agujero, presenta un punto débil para ser atacado por el alma animal, que se presenta de todo tipo de formas. Entonces, cuando al final conseguimos que ese deseo a través del plan y la firmeza y encontrar el punto que ese deseo triunfe, eso es llamado Reba. Reba quiere decir un cuarto, pero también viene de Reviá. Akadosh Baruj Hu, cuando creó al hombre, dijo Pru Urbu, fructifiquen y multiplíquense. Entonces, Reviá significa reproducirse, fructificar y reproducirse. El acto de la reproducción, el acto sexual, es cumplir ese precepto que dice Dios, Reviá, de Pru Urbu. Pru es fruto, fructificar, Reviá es reproducirse. Tiene que ver con la pareja, con el acto sexual de la pareja, del hombre y la mujer. Y tiene que ver con algo que dijo Bilam, si van a la perashá de Balak, que él contó las parejas de Israel. Bilam, el malvado, dice roba. Roba también quiere decir parejas, porque viene de reviá, que es reproducir. Si la reproducción se hace en pareja, entonces la pareja también se llama roba. Entonces, ¿qué es Pru Urbu? Tener relaciones sexuales para cumplir el precepto de Dios. Ya hablamos una vez que con respecto a las relaciones sexuales hay 4 niveles. Está el nivel más bajo, que es el instinto animal, que es lo que
llevó a esta gente a pecar, que es satisfacer su propio deseo. Cuando es aplicado para la Kedushá, eso puede ir elevándose y seguir a un segundo nivel. El primer nivel es la letra G inferior del nombre de Dios. Se eleva a la Vav del nombre de Dios, que es tratar de que la otra persona tenga satisfacción. A pesar de que todavía es un deseo animal, de todas maneras pensar en el otro, en la pareja, ya es algo más elevado que pensar en la autosatisfacción. Pero por encima de eso, un tercer nivel, habíamos visto una vez, que está el hecho de querer tener relaciones sexuales para procrear, para reviar, justamente para dar fruto, para tener hijos. Y eso es cumplir un precepto. Entonces eso está por encima completamente de lo material, sino que es casarse y tener hijos y tener relaciones para cumplir un precepto de Dios. Y por encima de eso hay un cuarto nivel, por supuesto, y es como está dicho de Abraham y Sara, que Abraham y Sara hasta los 100 años, hasta los 90 años, 89 años, Sara era estéril. Entonces estaba permitido tener relaciones sexuales. En general está permitido tener relaciones sexuales si la persona es estéril, si se sabe que no va a haber hijos de allí. Se ha dicho que sí, que el hecho de tener relación sexual a esa edad, donde podríamos decir, cuando tuvieron esa relación que dio lugar al nacimiento de Isaac, eran ya muy viejitos, entonces ya no había una satisfacción sexual propia, tampoco había una satisfacción sexual que se le podía dar al otro, tampoco se perseguía este tercer nivel de tener hijos, era simplemente por unirse a Dios. A través del acto sexual, cuando es de un nivel elevado, la persona se une con Dios. Está escrito que, de todas maneras, aunque no nazcan hijos, da origen a almas en el Gan Eden, en el mundo superior, que luego van a venir a este mundo y se van a investir en cuerpos. Entonces este roba de la Kedushá es esto. Pero este último rey que representa, por supuesto no representa todo esto. Representa justamente todo este plan. ¿Cuál fue el plan que hicieron?